Si quieres ponerte al día con la campaña 4 de Critical Role y saber quiénes son todos sus personajes, este es tu vídeo. Hoy vamos a conocer a Julian Davinos, el personaje que es interpretado por Matthew Mercer. Hay personajes que cuando entras en una campaña, aunque te gusten más o menos, tienes clara cuál es su función. El gracioso, el corazón del grupo, el impulsivo, el que hace que la trama avance. Y luego están personajes como Julian, que entra y lo que hace no es encajar, agradar. Lo que hace es incomodarte de una manera muy específica. No es un personaje que está aquí para que lo quieras, sino para que te preguntes por qué te está molestando tanto y sin embargo no puedes dejar de mirar lo que hace. Hoy vamos a analizar a Julian en profundidad, su clase, su raza, su origen y linaje, las teorías más destacadas sobre él e incluso posibles romances que puede tener en la campaña. También vamos a analizar por qué divide tanto a la comunidad y los detalles del personaje que ha dado el actor que lo representa. Y con este vídeo empiezo una nueva serie que me apetece muchísimo. Todos los sábados a las 8 voy a traeros un nuevo vídeo centrado en los personajes de la campaña 4. Dale like y suscríbete para apoyar este contenido y sobre todo en español. Y empezamos con Julian porque sinceramente, aparte de que es un personaje que me gusta muchísimo, es el que más conversaciones está generando dentro de la comunidad. Vamos al lío. Origen del personaje y linaje. Cuando el deber sustituye a la identidad. El origen de Julian Davinos no es confuso por accidente, sino por diseño de Matt Mercer. Matt no ha querido construir a este personaje como el típico que trae su pasado ordenadito y que lo expone con todo lujo de detalles desde el principio. Todo lo contrario. Nos ha traído a alguien cuyo trasfondo se está filtrando poco a poco, del que estamos teniendo poquita información y que va siendo revelada simplemente en flashbacks. Estos flashbacks están envenenados, cargados de ironía, resentimiento hacia figuras muy importantes en el pasado de Julian. Julian no cuenta simplemente quién es en mesa, sino que va reaccionando a los traumas que están generando esta campaña 4 en él. Para entender a Julian de verdad, lo primero en lo que nos tenemos que fijar y olvidarnos un poquito es de simplemente la imagen de personaje antipático y ya. Tenemos que empezar a entenderlo como realmente lo que es, un hombre criado para servir. Julian pertenece a la familia Davinos y es una casa vasalla de la familia Royce. Esto significa que su vida no comienza con una elección, ya empieza marcada por una obligación. En este sistema no decides para qué existes, ya naces con un propósito escrito, y el de Julian es servir a los Royce. Y dentro de esta estructura hay un elemento que define totalmente la identidad de Julian. No solo trabajaba para los Royce, es que se ha pasado prácticamente toda su vida protegiendo a Aranessa Royce. No es una misión concreta ni una etapa más de su juventud, es una identidad impuesta desde la formación. Es el tipo de educación que te convierte en herramienta antes de que puedas plantearte directamente quién eres y qué quieres hacer con tu vida. Esto nos explica por qué Julian no se relaciona con el mundo desde el deseo o ciertamente desde la ambición. Julian lo relaciona desde el deber, y cuando ese deber se empieza a quebrar, se rompe el sentido de su vida. Por eso la relación con Aranessa no podemos leerla como un vínculo más desde el pasado. Aranessa es un eje estructural en Julian. Es el centro de una lealtad profundamente insana, porque no nace desde la igualdad, nace desde la jerarquía y el poder. Y cuando a esto se le suma la traición de tía Sik, recordemos que abandona a Aranessa cuando llevan menos de un año casados para formar la revolución del halconero. Este golpe no es emocional, es definitorio en Julian. No es simplemente me has hecho daño, es que le has hecho daño a la persona desde la que construyo mi vida. Aquí entra el segundo gran pilar del personaje, su padre, Raymond Davinos. La relación entre Julian y Raymond nunca ha sido una relación familiar sana o afectiva, ha sido una relación desde el orden y el deber. Esto es clave para entender por qué Julian no confía en otras personas y le cuesta tanto abrirse emocionalmente a otros. Raymond representa al Davinos clásico, exigente, duro y que sabe que su deber va por encima de todo y de cualquier deseo que él pueda tener a nivel personal. Los Royce van por delante de quién eres. Además se le añade que Damon entiende el afecto como una debilidad. Julian crece aprendiendo que su valor está en ser útil, no en ser querido, y esto deja una marca muy concreta en él. Cuando alguien intenta acercarse, Julian no sabe responder sin sentirse amenazado.
No es que no necesite un vínculo, es que no sabe existir sin perder el control dentro de este. En mesa, Matthew Mercer ha confirmado que la relación con su padre se complica a raíz del inicio de la Guerra del Halconero. Todo apunta a que Raymond en este momento se alinea con su deber tradicional y con la decisión de la casa Royce de perseguir posiblemente a Tiasi. Esto choca frontalmente con los deseos de Aranessa. Aranessa, bajo ningún concepto, iba a querer que apresaran a Tiasi pese al abandono y pese a la revolución que ha creado. Esto puso a Julien en una posición súper complicada. Por un lado, tiene el deber para el que ha nacido, que es acatar las órdenes de los Royce, y es la postura que defiende su padre. Un padre al que siempre busca complacer y quiere que se sienta orgulloso de él. Y por otro lado, tenemos a su protegida, su razón de vivir, Aranessa. Y ella no quiere ir a por Tiasi. Ya empezáis a entender por qué Julien es como es. Se ve obligado a llevar su deber hasta el final con la casa Royce y es el personaje que encarcela a Tiasi. Aquí entra el personaje de Azune en uno de los momentos de la campaña 4. Este amenaza a Julien con decir lo que realmente pasó, ya que fue testigo del momento en el que Julien supuestamente encarcelaba a Tiasi. Julien tuvo un momento de debilidad y no quiso atrapar a Tiasi. Tiasi se entregó deliberadamente para no seguir haciendo daño a Aranessa y a la casa Royce. Si esto es así, Julien no es el supuesto héroe que las casas segregadas estarían pintando. Y encaja totalmente con la mentalidad del personaje. Una dualidad que no supo gestionar en este momento clave. La muerte de Raymond termina de sellar este arco. El padre de Julien es asesinado por Primus Taconis, el padre de Octis, en la matanza que se lleva en el Palazzo Davinos. Con ello no solo desaparece la figura paterna, sino que desaparece el último anclaje que daba forma a Julien, aún dentro de esta manera tan tóxica. Además, no hay posibilidad de despedirse. Raymond muere en el acto y Julien jura la venganza sobre Primus Taconis. En contraste con Raymond Davinos aparece Maya Davinos, la madre de Julien. Es una figura que posiblemente fue la única fuente de afecto que tuvo Julien en su infancia. Su mera existencia sugiere que Julien se crió en una casa con dos valores totalmente opuestos. El deber rígido del padre frente a la posible humanidad y cariño de su madre. Esa tensión hace todavía más comprensible que Julien no haya aprendido a integrar ambas cosas, sino que haya optado por simplemente endurecerse. Y todo esto no ocurre en aislamiento porque Julien tiene una hermana, Alba Davinos. De Alba no conocemos prácticamente nada en partida, así que estos son mis conjeturas. Alba se nos podría presentar como la antagonista de Julien al deber. ¿Quién no nos dice que Alba en algún momento sugirió que su vida no podía ser simplemente servir a los Davinos? ¿Y si Alba es esa antagonista que se rebeló? Actualmente sabemos que vive en el Huerto Dorado, pero no sabemos qué obligaciones o relación tiene con la casa Royce Alba. Así que si tuviera que resumir solo con una idea todo el origen explicado de Julien sería con esta. Julien es el producto de un sistema de vasallaje que se convierte en su identidad. Una vida entera moldeada para proteger a los Royce, concretamente a Aranessa. Una experiencia atravesada por un padre que le enseñó a endurecerse, una madre que quizás representó una humanidad que para él era inaccesible y una familia, incluida su hermana, que nos recuerda que este trauma no es meramente individual, sino que es una forma de vida heredada. Y cuando esta forma de vida se quiebra, Julien no se queda triste, sino vacío. Y este vacío lo rellena con rencor, alcohol y una necesidad constante de tener el control. Clase, raza y estadísticas. Un cuerpo diseñado para aguantar y una mente que es incapaz de ver más allá del rencor. La raza, multiclase y sobre todo las estadísticas del personaje de Julien refuerzan una idea muy clara. Es un personaje pensado para poner el cuerpo, no para entender el mundo o las personas que lo rodean. Empezando por la raza, Julien viene de un linaje humano, lo cual puede parecer poco llamativo, pero encaja perfectamente con su historia. No hay nada exótico ni extraordinario en su sangre. Julien no destaca por su herencia sobrenatural, sino por un sistema que le ha dado forma. Julien no nace especial, lo hacen útil. Esto refuerza la lectura de los Davinos siendo una casa vasalla, donde no importa quién eres, sino para lo que sirves. En cuanto a clase, Julien
es un guerrero con multiclase a pícaro. Y esta combinación no es casual ni estética. Julien, como guerrero, representa la disciplina, el entrenamiento constante y la resistencia física. El guerrero es la clase del deber, de poner el cuerpo al servicio de una casa, y esto encaja exactamente con la función de Julien de proteger a Aranesa. La parte de pícaro, sin embargo, añade una capa mucho más amarga al personaje. Julien no es simplemente un soldado obediente, sino que ha aprendido a moverse en las zonas grises. Ha aprendido a anticiparse, a golpear directamente donde duele y a jugar sucio si eso le da ventaja. Esta multiclase nos habla de alguien que creció creyendo en el deber y que ha aprendido que para sobrevivir a veces hay que romperlo. Y ahora llegamos al punto más revelador, que son sus estadísticas de personaje. Julien es el personaje que peor sabiduría tiene de todo el grupo de la campaña 4. Julien mecánicamente sería el personaje menos perceptivo, menos empático y que menos en general percibe el mundo a su alrededor. No es alguien que intuya las buenas intenciones o que capte los matices emocionales de otros personajes. Por eso Julien choca tanto con personajes que actúan desde la fe, la esperanza y la compasión. Julien no las entiende y lo que no entiende simplemente lo rechaza o lo deriva a ingenuidad. Esto no significa que Julien sea intelectualmente incapaz. Su inteligencia es media, suficiente para planear, llevar a cabo discusiones agudas y anticiparse a consecuencias directas. Julien piensa para justificar decisiones, no para cuestionarlas. Su carisma, relativamente alto, no se nos representa como una simpatía o un liderazgo arrollador, sino como una presencia intimidante. Julien no cae bien, pero impone, y además tiene esa faceta seductora que utiliza en ocasiones no como puente emocional, sino como mera herramienta. Y finalmente, el dato que lo define todo. Julien es el personaje con más puntos de golpe de toda la campaña 4. Tiene una constitución muy alta y eso lo convierte en el más resistente de todos. Va a aguantar daño, presión y situaciones muy exigentes que romperían a cualquier otro. Es la traducción mecánica de su historia. Julien ha sido criado para resistir pase lo que pase por otros. Si juntamos todo esto, la idea de sus estadísticas resumida es muy clara. Julien no es sabio, ni empático, ni flexible emocionalmente, pero es el que más aguanta. No entiende el mundo desde la compasión ni la esperanza, sino desde la resistencia. No sobrevive porque pueda captar mejor que los demás, sino porque aguanta mejor el dolor que el resto. Esto explica su relación con Belus del respeto. Julien entiende que Belus es una igual que él, una guerrera muy poderosa capaz de aguantarlo todo por un deber claro: servir a su diosa, aunque ésta ya esté muerta. Y Julien puede ver un paralelismo muy claro en ella. Aunque la casa Royce caiga, Julien seguirá defendiéndola. Hechos importantes alrededor del personaje. Cuando cada decisión es una consecuencia, no un impulso. Uno de los hechos más definitorios del personaje en esta campaña ha sido la caída de la casa Royce. Con esto también cae el sistema Davinos y además tenemos tintes de la traición de Thiassi a esta. El hecho de que se establezca que Julien fue quien llevó preso a Thiassi no solo lo coloca en una posición política incómoda, sino que lo convierte en una figura trágica. Julien no traiciona por ambición ni por convicción, sino porque es incapaz de ir contra el sistema del deber. Él, por un lado, quería venganza hacia Thiassi por haber hecho tanto daño a Aranesa y además así cumplir con la decisión de la casa Royce. Todas las casas segregadas estaban en contra de la revolución del halconero, que iba directamente contra ellas. Y por otro lado tenía el deseo explícito de Aranesa de no dañar a Thiassi. Él finalmente obedece a la casa Royce, aunque esta obediencia lo rompa por dentro por ir en contra de Aranesa. La muerte de Raymond Davinos también es un punto de no retorno para Julien en esta historia. No hay un duelo elaborado ni palabras de cierre, no hay posibilidad de despedirse de su padre. Con la muerte de su padre a manos de Primus Taconis, Julien no solo pierde a una figura paterna que le inculcó el deber, sino que pierde a la vez todo el sistema que le daba forma. Raymond era la cabeza de la casa Davinos
¿Y ahora qué se espera de Julien? Si además los Royce han caído, ¿a quién va a proteger ahora? Por eso su única razón actual de vivir es proteger a Aranesa. Y aquí entra otro momento que termina de definir muy bien a Julien. El instante en el que escupe sobre el cadáver de Tiasi en su funeral. Julien no está reaccionando desde la rabia del instante ni por un arrebato emocional. Hay decisiones que una vez tomadas te expulsan de cualquier posibilidad de perdón posible. Tiasi no es solo que tomó un camino distinto, es que en el proceso hizo daño a Aranesa. No solo abandonó la posibilidad de una vida conjunta y de tener hijos con ella, es que fue en contra de la casa Royce como una casa segregada más. Se rebeló contra el sistema y eso ponía a Aranesa en una situación súper complicada. Incluso hemos analizado en otros vídeos que Tiasi pudo usar a Aranesa para conseguir más poder político para su revolución. ¿Y cómo se iba a sentir Julien al respecto? Odiándolo desde lo más profundo de su corazón. Además, Tiasi fue el origen directo de que su relación se tensara tanto con su padre Raymond. La maldita guerra que se originó a partir de la revolución del Halconero. Aquí su relación con su padre se tensó hasta límites insospechados. Otro motivo más para escupir sobre su cadáver. Y esa frase de ojalá te hubiera matado yo. Escupir ese cadáver es negarle cualquier dignidad hasta en el cierre, porque para Julien esta muerte no borra nada de lo que hizo. Y finalmente tenemos el hecho de que Julien ha entrenado a Logar Fang, el hijo de Taissa y Hal. Esto convierte la relación con Taissa en un campo de minas constante. Julien posee un conocimiento íntimo sobre el hijo de Taissa y esto lo usa constantemente como un arma emocional contra ella. Sabe que Taissa adora a sus hijos y que estos son su punto débil. Y es que, por un lado, Taissa era familia de Tiasi. Así que Julien, con su parte pícara al máximo, aprovecha esta debilidad. Y esto dice mucho de cómo Julien entiende las relaciones humanas. No como espacios de intercambio afables, sino como territorios de poder. Y él quiere tenerlo siempre. Teorías sobre el personaje. Cuando el problema no es lo que hará, sino por qué lo hará. La teoría más potente sobre el personaje está relacionada con la sombra de Julien. Y esta sombra se inicia con un hecho muy concreto. Se hace referencia a esta sombra más densa y pesada desde el momento en el que Julien escupe el cadáver de Tiasi. Taissa, como druida del camino antiguo, estaba realizando unos ritos muy específicos funerarios sobre el cuerpo de Tiasi, posiblemente para guiar su alma al más allá. Y podemos intuir que Julien con este escupitajo ha roto algo sagrado. En el propio recap oficial se nos describe que Voller detecta que hay algo oscuro que ha cambiado sobre Julien y su sombra. Y precisamente porque se ha vulnerado ese rito. A partir de ahí podemos conectar dos ideas. Que la sombra no es una metáfora, se hace alusión muy clara a la sensación de pesadez constante de esta de Julien. Y la segunda, que si el desencadenante de esta sombra tiene que ver con la profanación del cuerpo de Tiasi, posiblemente esta sombra sea una representación de una parte de él o un eco de este. Y aquí es donde esta sombra se vuelve muy jugosa en clave Dungeons and Dragons. Mecánicamente tenemos varias maneras de explicar esta sombra. La primera es el trasfondo perseguido, el clásico Haunted One, pero con una diferenciación muy clave en la narrativa. Normalmente este trasfondo ya te viene dado desde el principio de tu campaña. Lo interesante sería que estamos viendo en directo cómo se origina esta persecución en el personaje. La segunda vía sería por clase y multiclase. Hay una teoría que yo no termino de ver, pero que os la traigo al canal. Hay muchos fans que aseguran que esta rama con la sombra de Julien podría llevarlo a convertirse en un brujo en el futuro. No por estética, sino como una traducción perfecta de lo que ha ocurrido con esta sombra, que igual le da poder. Dentro de esta línea, la gente está especulando alrededor de la idea de la hoja de sombra, ya que esta sombra en algún momento se podría convertir en un arma. La otra rama sería la de arquetipos que ya integran la idea de que esta sombra te dé poder sin necesidad de hacer un pacto. Por ejemplo, el pícaro fantasma, que justifican un componente de muerte, alma o penumbra pegado al personaje sin necesidad de haber hecho un pacto conscientemente. Y luego está la explicación más sencilla y elegante dentro de Dungeons and Dragons. Hemos visto el origen de una maldición hacia Julien. Esto encaja en la lógica del mundo. Si rompes un ritual,
pagas las consecuencias. No hace falta que Brennan como DM etiquete estrictamente esto como una maldición. De hecho, me he fijado en el episodio 15 en una cosa muy significativa. Julien no tira tiradas de percepción nunca y Matt simplemente se ríe y dice: yo no he tirado. No dice no tiro porque no quiero o porque creo que me vaya a salir mal o porque hay personajes más perceptivos que yo. Ya lo ha hecho en 3 ocasiones y no ha tirado ninguna vez. ¿Puede ser que esta maldición se esté empezando a manifestar? Y si me equivoco, decídmelo en comentarios, de verdad que no me va a molestar. Además de preguntarnos mecánicamente qué aporta la sombra de Julien o si le va a otorgar más poder, nos podemos preguntar qué va a hacer Julien en el futuro al respecto de esta. Si Julien en algún momento sabe que está maldito o que esta sombra le puede dar poder, va a decidir quedarse con ella y exprimir su potencial o va a querer librarse de esta. Porque en el personaje hemos visto que le gusta el control y el poder y que está dispuesto a pagar el precio que esto conlleva. Julien hasta ahora ha decidido resistir y cargar con todo, así que encajaría que se aprovechara de este elemento. Más allá de la sombra, tenemos teorías alrededor del futuro de Julien en la campaña. Actualmente su eje estructural es mantener a Aranesa con vida. Si Aranesa muere en algún momento de la campaña, es posible que esto provoque una ruptura en Julien y con el grupo. Si Julien encontrara un grupo que encajara con su ideología ahora que está totalmente vacío y que justificara su venganza hacia aquellos que han matado a Aranesa, podríamos ver el origen de Julien como un auténtico villano. Detalles extra que ha dado Matthew Mercer sobre el personaje, lo que se intuye detrás de su interpretación. Fuera de la ficción, Matthew Mercer ha dejado claro, tanto explícitamente como implícitamente, que Julien no ha sido creado para agradar, sino para incomodarte lo máximo posible. Es un personaje construido totalmente desde esta incomodidad y se nota en cómo Matthew lo está interpretando. Silencios largos, miradas duras e intervenciones medidas que buscan el impacto más allá que la simpatía. Julien tampoco improvisa sus ataques verbales, sino que se los prepara a conciencia. Matthew ha comentado que Julien es un personaje que escucha más de lo que parece, lo que explica por qué en el momento en el que se arranca a hablar siempre toca el punto justo sensible. Ha estado buscando dónde hacerte más daño mientras tú hablabas. También es revelante que Matthew nos ha confirmado que no ha creado como este típico antihéroe carismático o con un hilo de redención clásico. Julien puede cambiar, pero ese cambio no va a estar dirigido hacia el bien común. Hay una intención clara por parte del actor de explorar qué ocurre cuando alguien ha sido moldeado por el deber y qué ocurre cuando este sistema cae. Esto puede acabar de manera muy trágica para el grupo, por ejemplo, si Aranesa muere, ya que Matt está dispuesto a explorar interpretativamente todas las posibilidades. Encajaría en Julien convertirse en un villano si se dan las condiciones ideales para ello. No se va a resistir por ideas previas que tenga del personaje. Matt habló en profundidad sobre su propia vida personal en una entrevista que hizo para el canal Mythical Kitchen. En esta explicó que su padre había tenido problemas de adicción en general y sobre todo con el alcohol. Esto creo que ha servido de mucha inspiración para el personaje de Julien. Además, Matt comenta que su mayor miedo a nivel personal es hacer daño a la gente que le importa sin darse cuenta. Esto estaría sirviendo para interpretar a Julien mejor que nunca. Quizás el miedo más primario de Matt viene de convertirse en Julien, y esto está siendo una forma de explorar esta idea al máximo. Su antagonista total, con un bloqueo emocional brutal y con una adicción a la que Matt siempre ha tenido miedo. ¿Posibles romances? Intimidad sin control es una amenaza. Hablar de romance en caso de Julien es aceptar una verdad muy incómoda, que Julien no está emocionalmente abierto para una relación. No porque no sienta nada hacia el resto de personas, sino porque necesita basar su relación desde un control a distancia. Sabemos que tiene múltiples amantes, tanto hombres como mujeres, pero que los ve como un mero alivio más junto al alcohol. No se nos ha hablado en ningún momento de un gran amor o figura pasada. Julien no ha sido criado desde el amor y el cariño, y posiblemente esto no forme parte de su lenguaje. Si llegara a tener una relación con alguien no sería cálida, sería bastante tensa y desde la desconfianza. Y es que Julien no sabe relacionarse de otra manera, ni tampoco se le ha dado la oportunidad.
También nos plantea una pregunta interesante. ¿Qué podría llevar a Julien a bajar esas defensas emocionales? ¿Alguien conseguiría conectar con él y cambiar esta manera que tiene Julien de ver el mundo? Lo veo muy complicado, pero ya a estas alturas de la vida cualquier tirada puede cambiar el rumbo de Julien. Por eso muchas personas se preguntan si realmente el vínculo con Aranesa tiene también un trasfondo romántico. ¿Y si Julien odiaba tanto a Thiassi, por qué él en el fondo también deseaba tener a Aranesa? Personalmente creo que me empieza a encajar esta idea. Lo que ocurre es que Julien sería incapaz de romper esta barrera con Aranesa nunca. Os recuerdo que esto es el deber ante todo y los Royce por encima. Incluso por encima de sus sentimientos hacia una de sus herederas. La casa Royce nunca admitiría que Aranesa se casara con un Davinos. Así que, ¿para qué intentarlo ni siquiera? Eso sí, Julien no tiene por qué estar enamorado en secreto de Aranesa para que su vida se desintegre totalmente si ésta corre peligro. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos a futuros hechos en torno a este personaje. Y hasta aquí mi análisis en profundidad del personaje de Julien. Ahora os quiero leer a vosotros. ¿Creéis que la sombra es una maldición real o simplemente un recurso narrativo? ¿Pensáis que Julien en algún momento puede ser el personaje que rompa al grupo en dos? ¿Creéis que Julien está realmente enamorado de Aranesa o lo que siente es deber convertido en pura adicción? Si os ha gustado este nuevo formato, recordad darle like y suscribiros. Todos los sábados a las 8 seguiremos analizando a distintos personajes de la campaña 4. Nos vemos.